Dios me les bendiga. Quiero hablarles un poco sobre la Iglesia Reformada desde la caída de Constantinopla hasta la Guerra de los 30. Este periodo de 200 años, el gran acontecimiento despertó la atención de la Reforma. Empezó en Alemania y se expandió en todo el norte de Europa y trajo como resultado el establecimiento de iglesias nacionales que no debían fidelidad a Roma. Los historiadores fijan el principio de la Reforma el 31 de octubre de 1517. Los líderes que se destacan en este periodo como Martín Lutero, Juan Calvino y Tomás Grammer, entre otros. Desde allí pasa a otro periodo como la Iglesia moderna. Allí conocemos que es desde la Guerra de los 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Este periodo moderno surgieron varios movimientos, tales como movimiento puritano, wesleyano, racionalista, anglo-católico, movimiento misionero fundado por Guillermo Carey. Este hombre nos llama la atención sobre un sermón que predicó bajo el título de Emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. Nos da a entender que cuando nosotros emprendemos grandes cosas para el Señor nos sorprende. Cuando nosotros somos fieles a Dios y trabajamos en la obra de Dios como debe ser, el Señor nos da grandes resultados. El Señor aún tiene muchas cosas para darnos a nosotros como sus hijos, darnos a conocer esas cosas maravillosas que aún nos falta, comprender y aprender de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este momento le quería compartir este hermoso tema de la Iglesia del Señor. Es así hasta donde llegamos a conocer la historia de las Asambleas de Dios de Venezuela. ¿Dónde surgió? Surgió en Estados Unidos, Asamblea de Dios de Estados Unidos, el cual se estableció por un grupo de creyentes que empezaron a predicar la palabra de Dios, a organizarse como grupo hasta que hubo grandes movimientos del Espíritu Santo, el cual empezaron a hablar en lengua, a escudriñar más la palabra del Señor. Es allí donde uno de esos ministros, de esos líderes que estaba a cargo de estos grupos, decide formalizar el concilio general, es decir, concilio general de las asambleas de Dios. Allí encontramos en la historia de las asambleas que a través de este concilio empezaron a celebrarse grandes concilios unos tras otros en diferentes fechas, con el fin de organizar el pueblo de Dios, colocando en práctica la palabra de Hechos capítulo 15 y darle establecimiento a la iglesia de Cristo. Es por eso que con más fluidez, con más rapidez, fue creciendo y esparciéndose las asambleas de Dios, es decir, fueron creciendo en varios países hasta llegar a Latinoamérica. Llegó a nuestro país Venezuela, como también a otros diferentes países, con el fin de predicar la palabra del Señor, organizar el pueblo de Dios, establecer iglesias afiliadas y aún así iglesias que eran independientes se unieron a este concilio de las asambleas. Es por eso que hoy es necesario conocer aún más allá la historia de nuestra iglesia, de nuestra organización. Por eso quería darles a conocer un poco de este tema. No es muy profundo lo que hablo en esta exponencia, pero quería compartir con ustedes
estos importantes temas. Que el Señor me les bendiga.